amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, otro programa de preguntas y respuestas, doctor, ¿qué les parece? Muy bien, y bueno, vamos un poquito atrasados, así que vamos a empezar. Dice, ¿cómo hacer para no juzgar? Bueno, Jesús nos da la respuesta muy sencilla. O sea, el ver, pensar y juzgar es lo mismo. Por lo tanto, para no juzgar, el remedio es no ver. Que se entienda, el no ver es el no fijarnos en lo que otras personas están haciendo con el afán de como de censurar, de criticar, ¿sí? Entonces ese ver, juzgar, o sea, ver, pensar y juzgar, creo que es el caminito. Bueno, entonces quizá pudiéramos ver, pero sin pensar. Sí, porque la vista la tenemos desafortunadamente, o sea, al abuelo de pájaro, ¿no? En todos lados. Pero pararlo ahí, ya no pensar para no juzgar. Tengo una amiga que dice que el sacerdote le dijo que cuando juzgara a alguien, dejara de comer pan y tortilla. Y le digo, entonces cuando te pones a dieta, comes prójimo. Muy bien. Pero eso no es respuesta, ¿verdad? No. Eso lo tomamos como un chascarrillo de Alejandro. También Jesús nos da la solución a esto, ¿no? Ver a Jesús en esa persona. Por eso hay muchas cosas, o sea, desde el Evangelio, ¿no? ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno y no te fijas en la viga que tienes en tu ojo? O sea, pero refiriéndose a divina voluntad, yo creo que todo se resume en esto. O sea, si lo queremos ver muy sencillo, bueno, ¿por qué ves la paja y no te fijas en la viga? Si lo vemos un poquito más en forma y más pormenorizado, nos vamos a Luisa y entonces ver, pensar y juzgar es lo mismo. Pero en realidad estamos hablando de exactamente la misma secuencia, ¿no? Entonces, para no juzgar, no veas. Fíjate en tus defectos. Para no juzgar, bueno, pues simplemente no pienses. Lo que veas, no lo pienses. Que es lo mismo que por qué ves la paja en el ojo ajeno y no te fijas en la viga que tienes en tu ojo. Prácticamente es igual, ¿no? Bueno, seguimos. Doctor, ¿debemos dar a conocer estas verdades de nuestro Señor a personas que no tengan o que tengan poco conocimiento de la fe católica? Claro. ¿Sí? O sea, este no es un mensaje para personas muy adentradas ya en conocimiento. Es un mensaje de amor, es un mensaje de magnanimidad de Dios. Y Jesús, o sea, quiere que esto se difunda a todos niveles. E incluso las personas menos, ¿cómo diríamos?, adentradas en la cuestión religiosa, son las personas que más fácilmente aceptan este mensaje. O sea, la experiencia nos ha ido mostrando que entre más adentrados están, entre más prácticas religiosas, entre más conocimiento se tiene, menos se acepta. Así que sí, por favor, difúndanlo en todos lados. Ya el hecho si lo acogen o no lo acogen, eso ya no es problema nuestro. Mi obligación es difundir. El que la persona lo acepte o no lo acepte y el que se pueda dar el fruto en otras personas no depende de nosotros. Entonces simplemente hay que cumplir con nuestro trabajo, sembrar. Si fructifica o no, eso es totalmente ajeno a nosotros.
Dice, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de la gloria accidental? Y luego dice que San Luis brotó de la tierra de su humanidad. Bueno, la gloria accidental. En el cielo hay dos tipos de gloria. Una que es la accidental y otra que es la esencial. La gloria esencial es la que le pertenece a la criatura por méritos propios. Por ejemplo, la persona que vive en la divina voluntad, por méritos propios va ganando gloria en el cielo. Cada verdad que recibe y que la pone en práctica, nos dice Jesús, es una semilla de gloria divina. Es una semilla que fructificará en el cielo, dándole mayor grado de gloria, de amor y de todos los atributos divinos. Así que esa es la gloria esencial, la que le pertenece a la criatura por sus propios méritos. La accidental, o sea, en el cielo, todos hay una, ¿cómo diríamos? Para que se entienda, una hermandad. O sea, todos son como una misma familia y la gloria de uno la disfrutarán los demás, sí, pero no como cuestión propia, sino como algo que se le está compartiendo. El ejemplo que hemos puesto es, alguien tiene, por ejemplo, Alejandro tiene una casa en, no sé, en Acapulco. Nosotros no, Alejandra, somos pobres. Y de repente Alejandro nos dice, bueno, aquí están las llaves de mi casa, tómalas y disfrútala. Vamos a la casa de Alejandro y así vivimos como si fuéramos los dueños, pero es como si fuéramos. O sea, no es nuestra, no podemos disponer de ella, no podemos modificarla, podemos gozarla, sí, pero no es nuestra. Esa es la gloria accidental. ¿Cuál fue la otra? De que por qué dice que San Luis brotó de la tierra de su humanidad. San Luis Gonzaga. Por eso de la santidad humana, de la santidad lograda a través de la redención, simplemente de la salvación. Recordemos que todo lo que Jesús vino a hacer tiene dos vertientes. Una que es la salvación, que es lo que hemos conocido como redención, y otra que es la santificación, que eso es el reino de la divina voluntad en la tierra. Entonces, San Luis Gonzaga y todos los santos que hay han brotado de la humanidad de Jesús, o sea, de las virtudes de Jesús, del sacrificio de Jesús. Pero ahora están brotando todas aquellas santidades que parten de la parte espiritual, que es todo lo que él logra de restitución del ser humano a su punto de origen. Muy bien. Doctor, me he dado cuenta que varias personas han llegado a la divina voluntad a través de María Valtorta. ¿Está bien difundir esta obra o es mejor dar testimonio con el libro de cielo? María Valtorta es una obra excelente en donde conocemos la parte humana de Jesús. Conocemos el que hizo, como es un evangelio, pero un evangelio completo. O sea, es un evangelio en donde vamos obteniendo respuestas a todo lo que Jesús realizó en este mundo. Nos da claves, o sea, para entender, por ejemplo, Jesús, todo bondad, todo amor, todo ternura, ya ves cómo lo pintan, ¿no? Y de repente llega una mujer pidiéndole, suplicándole un favor, y la contestación es, no es bueno darle el pan, o sea, de los hijos a los perros. Y dice uno, caray, qué chulada de amor, o sea, de ternura, ¿sí? Y eso no lo entendemos. Tenemos que interpretarlo cada quien a su modo, a su manera y todo. En esta obra nos explica exactamente el porqué de esa frase y vamos a entender el contexto de todo esto. Entonces vamos a conocer a un Jesús, pero un Jesús completo, que no oculta nada, y sobre todo vamos a ver que toda la predicación de él
va enfocada al reino, pero se queda en la parte conocida de la voluntad de Dios, que es la parte humana. Sin embargo, ya empieza a atender, empieza a dar las claves del reino de la divina voluntad. Nos invita a la santidad, pero una santidad igual a la del Padre Celestial. Nos dice que Él, la persona que lo siga, lo ame, no solo hará sus obras, sino aún mayores. En fin, luego en la última cena nos da la clave, nos dice que Él en nosotros, el Padre en Él, para que nosotros seamos uno, igual de la misma manera que el Padre y Él son uno. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es esa unidad? La unidad en la parte divina, porque el Padre no es hombre. Por lo tanto, el Padre no puede ser uno con Jesús desde la parte humana. Pero Jesús es Dios. Y ahí, en esa parte, Dios en el hombre y el Padre Dios se vuelven uno. Y eso es lo que nos está diciendo. Tú, hombre, te vuelves uno conmigo, o sea, yo en ti, tú en mí. Ahí estamos ya igualados en la parte humana. Pero ahora, gracias a mí, te voy a unir en la parte divina y vas a ser uno conmigo y con el Padre. Conmigo divino y con el Padre divino. O sea, ese es el punto, ¿no? Dice, si he dispuesto mis actos en la divina voluntad y me decido a hacer algo y no logro hacerlo por alguna circunstancia, ¿es que Jesús no quiere o cómo lo interpreto? No necesariamente. Cuando uno dispone algo, o sea, y por alguna razón no se lleva a cabo, tendríamos que primero aceptarlo, esa negación de ese acto, de esa obra, tendríamos que aceptarlo como voluntad de Dios. O sea, así es como Dios lo quiere. Ahora, ¿realmente era algo que Dios quería o es algo que por circunstancias humanas no se logra hacer? Bueno, eso ya no tiene importancia. La importancia es vivirlo todo desde la divina voluntad. Tenga éxito o no tenga éxito, para mí es exactamente lo mismo. Y para Dios es exactamente lo mismo. Son actos divinos, donde se le da la gloria, el amor y la compensación de todo lo que hizo, o sea, la retribución de todo, se le está dando en forma completa. No importa si hubo o no hubo resultado. Por lo tanto, no nos fijemos en el resultado humano. Fijémonos en el resultado divino. Y el acto es exactamente igual. Y ahí entraría lo de la santa indiferencia. La santa indiferencia, así es. Pero también puede ser que Dios no permita, no quiera determinadas acciones. Hay veces que somos demasiado impulsivos y queremos hacer obras grandes, queremos hacer y llevar a cabo con la divina voluntad, expanderlo por todos lados, ir, acudir, en fin. Pero quizá no es el momento, no somos la persona adecuada, no es la obra correcta y de alguna manera Dios puede decir, espérate, no se va a llevar a cabo. Bueno, esto yo creo que el punto principal es nunca pienses qué hacer, nunca idees qué hacer. En la divina voluntad siempre hay que estar a la espera de lo que Jesús quiere que hagamos y las cosas van a llegar. Si yo trato de hacer iniciativa y trato de hacer por mi cuenta, esa es voluntad humana. Desde ahí ya me salí de la voluntad divina. Si yo no ideo nada, no planeo nada, simplemente cuando Dios quiera, me lo pondrá y me dirá, esto es lo que quiero que hagas y es muy notorio. Ahí ya nos corresponde a nosotros decir sí o no.
Y si decimos sí, seguramente nos va a dar todo lo necesario para que esa obra se lleve a cabo en plenitud. Así que yo creo que... Sin embargo, en cada día tenemos que estar tomando decisiones en el trabajo, en la escuela, en donde nos desarrollemos. Esas decisiones sí tenemos que tomarlas nosotros, no esperar a que llegue Jesús y decida por nosotros. Vivir en la divina voluntad no es sentarse o acostarse en una hamaca rascándose, ya sabes, el ombligo. O sea, no es eso. El vivir en la divina voluntad es llevar a cabo nuestra labor diaria, mis obligaciones laborales, obligaciones familiares, obligaciones sociales, y esas decisiones las tomo yo. O sea, mi voluntad es la que pone el acto, pero en ese acto la voluntad humana ya no pone sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de la voluntad humana? Las miserias. La envidia, la prepotencia, la lujuria, la avaricia, o sea, toda esa motivación que tiene el ser humano para hacer obras. También hay algunas cosas buenas, o sea, bondad, en fin, pero mucho va contaminado con la parte egocentrista, el aparecer. Entonces, o sea, vamos a actuar, vamos a llevar a cabo nuestras acciones, pero siempre con la intención de darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo. Y tener la conciencia clara de que lo que estoy haciendo es para darle gloria, amor, reparación a Jesús, al Padre, o sea, a la divinidad en una palabra. Esa es la forma como debemos actuar, pero la decisión la tomo yo. O sea, no voy a esperar que Dios me la dé. Finalmente, nuestra voluntad sí es importante. Claro, y un error que se ha cometido y es muy frecuente, pensar que la voluntad humana tiene que prácticamente anularse. Si se anula la voluntad humana, me anulo yo como persona. Y si me anulo yo como persona, ya no hay una relación de amor entre Jesús y yo. O sea, simplemente sería Jesús en él y Jesús en mí. O sea, Jesús prácticamente, perdonen la forma de expresarme, haciéndole a loco. Jesús amándose en sí y Jesús respondiéndose en amor. Total y absolutamente no. Bueno. Doctor, yo creo que si una persona se decide a vivir en la divina voluntad, debe preferir morir antes que pecar. Creo que de lo contrario no ha entendido qué es vivir en la divina voluntad. Bueno, esto no es pregunta, es un comentario y un comentario muy preciso, muy acertado. Felicidades. ¿Ya? No es pregunta. Sí, es comentario. La fuerza creadora que Jesús menciona en el volumen 29, marzo 23, 1931. Es lo mismo que los impulsos divinos para nuestros actos que usted ha mencionado con el ejemplo de la batería. De la batería. Después de la pila, que de ahí salen sí. Los actos. La virtud creadora. La fuerza creadora. La fuerza creadora. La fuerza los creadora. impulsos divinos. No, la virtud creadora o la fuerza creadora es un atributo de la divina voluntad, un atributo de Dios, que se nos comunica cuando se vive en la divina voluntad, igual que se comunican todos los atributos divinos. Jesús la pone, o sea, como así muy específico, cuando habla de la retribución. Pone de ejemplo a la creación, y que Dios ha creado toda esta creación infinita, la ha creado para traernos amor. O sea, en cada cosa creada hay un amor distinto de Dios para nosotros. Y estamos rodeados de ese amor divino
estamos rodeados, inmersos en el amor de Dios. Nunca nos hemos dado cuenta, pero en realidad, o sea, no hay nada que no nos dé amor. Y entonces nos dice que nos comparte su virtud creadora para que nosotros podamos interactuar con Él en la creación, para poner en todo lo creado también la parte de correspondencia nuestra. Entonces, en todo lo creado vamos a estar nosotros, el amor de nosotros, para Dios. Y Dios, cuando vea el sol, la luna, el mar, las estrellas, las galaxias, nos verá a nosotros. Estaremos reflejados en todo lo creado, diciendo siempre amor, amor, te amo, te amo, te amo. Esa es la virtud creadora. El impulso, o sea, esos impulsos, bueno, eso es totalmente diferente, ¿no? O sea, eso es lo que la divina voluntad nos da para estar actuando. No es lo mismo. Doctor, en María Valtorta he leído cosas que son extrañas. Por ejemplo, el sufrimiento de María cuando deja a su hijo en el sepulcro, ¿no es propio de la Virgen ese comportamiento? ¿Me lo puede aclarar? Lo primero que le diría es eso de no es propio. Yo le diría que estamos en un tremendo error. O sea, el vivir en la divina voluntad no es ser impasible, no es ser así inmutable en todo. ¿Como robot? Como un robot. Ah, ya se murió mi hijo, qué bueno, ya no hay problema. Ya lo clavaron en la cruz. Ay, les quedaron bien los clavos. O sea, no es ese el punto. La parte humana siempre estará presente, siempre. El sentimiento, esa sensación de impotencia en un momento dado, esa sensación de sufrimiento, de dolor, de compadecimiento, siempre estará presente. De soledad sobre todo, ¿no? De soledad, en fin. He entendido que todo esto se vive dentro de la divina voluntad. María no se sale de la divina voluntad por sentir esa aflicción, por sentir ese dolor. O sea, lo vive en la divina voluntad. Entonces, no confundamos, porque luego se parece que hay que ser como estoicos en todo y no mostrar ninguna sensación, ni de alegría, ni de sufrimiento, ni de tristeza, o sea, somos humanos y lo humano no se nos va a quitar. Y debemos de seguir con estos sentimientos, pero vividos en la divina voluntad. Yo creo que para las personas habría que aclararles a los que no han leído esa parte de María Valtorta, es porque Mamita María sí se siente muy agobiada cuando bajan a Jesús de la cruz, cuando le llevan al sepulcro, se le nota una desesperación, una tristeza profunda, una soledad, sensación de soledad, ¿no? Ella también lo expresa. Y nostalgia de toda la vida de Jesús la recuerda y pues son momentos muy fuertes, emocionales para ella, ¿no? Claro, y totalmente normales, ¿sí? Entonces, no tratemos a la divina voluntad como una robotización del ser humano. No es tal, sino es el vivir esto desde los sentimientos divinos. Jesús lloró, Jesús se entristeció, Jesús se alegró, Jesús incluso se enojó. O sea, toda la parte humana en Jesús estuvo presente. Y no podemos decir que Jesús no vivía en la divina voluntad. Jesús es la divina voluntad. Dice, en naturaleza divina, yo soy la divina voluntad. No se nos olvide eso. El amor es un acto voluntario, pero Dios es amor, la Santísima Trinidad es amor. Si es así, la Santísima Trinidad es un acto único y voluntario de amor. Y sé muy bien que el amor no es un sentimiento.
Creo que es otro comentario. Es como... No hay una pregunta. Es que dice, si es así, la Santísima Trinidad es un acto único y voluntario del amor. Claro. Esa es la pregunta. Ujú. Yo lo tomo como comentario y está muy bien. Va. ¿Cómo sabe uno qué aceptar, qué discernir? Es decir, ¿por qué dar veracidad a los escritos de María Valtorta y no a los del Alma Niña, por ejemplo? Wow. Yo creo que lo primero es analizar el mensaje. No voy a meterme en Honduras, nada más voy a hacer un pequeño comentario. La mentira, entre más verdad tiene, es más peligrosa. Creo que eso se entiende fácilmente. O sea, una mentirita de nada, o sea, se mezcla en mucha verdad y pasa prácticamente sin sentirlo, pero ya mete duda. Bueno, dentro de todo este libro del Alma Niña, hay una ¿cómo diríamos? Una aseveración ahí, en que dice que Jesús, cuando en la Eucaristía, cuando Él sabe que va a haber un sacrilegio, Él se sale de la hostia para no recibir el sacrilegio. No hay una mentira más grande que esa. Mentira más grande que esa. ¿Por qué? Porque no es Jesús metido en la hostia. Por favor, o sea, vamos a quitarnos esa idea de que es un Jesús que vino y se metió en la hostia y está escondido ahí adentro. El cuerpo de Jesús, la humanidad de Jesús es la hostia. O sea, cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo, ese es el cuerpo de Jesús, es Jesús mismo. ¿Cómo es esto? No lo alcanzamos a entender, pero yo creo que es muy sencillo. La divina voluntad contiene a todo Jesús, contiene todo lo de la divinidad, en fin, pero contiene a todo Jesús. Cuando la divina voluntad está en un lugar, tiene la prerrogativa de poner en ese lugar determinados atributos. En la hostia pone todos los atributos de la humanidad de Jesús. Por lo tanto, ahí está Jesús con todas sus potencias, con todas sus capacidades, con todos sus dones, sus atributos, con todo. Pero la hostia no tiene forma de poderlos manifestar. Pero la hostia es Jesús, no está dentro de la hostia. Por lo tanto, ¿qué sucede? Lo que sucede es que ya se me olvidó la pregunta. Perdón. ¿Por qué creerle a María Valtorta? ¿Por qué creerle? Que no puede salirse de la hostia porque Él es la hostia. Así es. Entonces, no puede salirse de la hostia. O sea, es la hostia. Así que esa mentira nos da la clave para entender. Ese libro no lo pudo dictar Jesús. No hay forma, no importa si el sacerdote dice que sí. Eso está total y absolutamente fuera de contexto. Por lo tanto, esa obra no es digna de confianza. ¿Quieren leerla? Léanla. Ha habido muchos programas donde se ha insistido en lo maravilloso de esa obra, pero en lo personal yo les digo, es una trampa tremenda. ¿Qué más haya en ese libro? No sé, pero con una muestra es suficiente. María Valtorta es diferente. María Valtorta es una excepcional obra en donde Jesús transporta a María Valtorta a los lugares en donde Él estuvo y donde Él actuó. No es un dictado, no es algo que María Valtorta haya escrito después de que se lo dictaron.
sino es algo que María Valtorta está viendo, viviendo, oliendo, todo. Ella está presente. Y si lo analizamos, no hay nada que esté en contra de lo que conocemos de Jesús. Así que yo le diría, no es pues afán de desacreditar una obra, pero es una obra que va mucho a la escatología y llama mucho la atención el morbo de la gente por todos los castigos y todo lo que pinta como cosas por venir. Yo le diría, no le haga caso. Dice, ¿cómo se explica que los ángeles tuvieron una prueba si ellos no tienen voluntad humana? Claro, o sea, forzosamente no pueden tener una voluntad humana. La voluntad, por favor, esto que se entienda, la voluntad es lo que le da forma al ser. Hay una voluntad humana, sí, la nuestra, y nos informa a nosotros. La Iglesia, el catecismo de la Iglesia nos dice que el alma informa al cuerpo. En el alma está la voluntad humana. Por lo tanto, lo que informa a nosotros es la voluntad. Pero los ángeles no tienen voluntad humana, no. Si tuvieran voluntad humana serían hombres, serían seres humanos. Tienen voluntad angélica y son servidores. O sea, los ángeles fueron creados para servir a Dios y servir al hombre. En términos generales, Dios nunca hace nada en un ser libre, inteligente, o sea, que sea forzado. Por lo tanto, el ángel tuvo una prueba, sí. El ángel tuvo la libertad de decir sí o la libertad de decir no. Y bueno, la prueba es que hubo muchos que se rebelaron contra lo que Dios quería de ellos y se convirtieron en demonios. Entonces, quite ese error. ¿No tienen voluntad humana? No, pero tienen voluntad angélica. Doctor, Luisa duró años sin comulgar, como 30. Lo vi en su biografía. ¿Qué dice de esto? Ahora sí me sacó de cuadro. Totalmente me sacó de cuadro. Hasta donde yo sé, Luisa tenía la presencia diaria del sacerdote en su casa para la misa, la comunión y la obediencia de volver de su estado en el que caía de petrificación. No sabría decirle, permítame consultarlo un poco. Pablo. ¿Tú has oído algo, has leído en la biografía esto? ¿De que Luisa duró 30 años sin comulgar? No, yo no sé en qué biografía lo leyó, o sea, definitivamente eso es otro tremendo error. ¿Sí? Una distorsión de una realidad que Luisa, o sea, comulgaba a diario. A veces, sobre todo al principio, el sacerdote le negaba la comunión y se la negaba porque era la voluntad de Jesús. O sea, eran pruebas que Jesús le iba poniendo y le ponía al sacerdote el hecho de negarle la comunión. Pero era un día, no eran 30 años, no, por favor. A lo mejor sin comer. Lo más probable, bueno, sí duró muchísimo tiempo sin comer, o sea, sustentándose nada más de la Eucaristía. Ahí creo que vale la pena también aclararlo. En un principio, o sea, Jesús la sostiene con la pura Eucaristía. Le daban algo de comer, pequeñas cosas, unas cuantas uvas, en fin, unas aceitunas, muy escaso. Pero en cuanto las comía, las devolvía.
O sea, tenía que comerlas, pero las devolvía. En alguna ocasión, Luisa le dice a Jesús que le quite la necesidad de la obediencia de comer, puesto que todo lo vuelve. Y entonces Jesús le dice que no, que es imprescindible que ella coma, porque si ella no tuviera necesidad de comer, le quitaría el alimento a todo el resto de la familia humana. O sea, tómenlo como ustedes quieran. Pero eso está en el libro del cielo. Entonces, llega un momento en el libro 12, 13, no recuerdo ahorita exactamente, en que un día Luisa le dice a Jesús, oye, yo antes no comía, ahora como y como en demasiado. Y Luisa se sentía mal por ese comer demasiado. No vuelve a mencionar nada en ningún lado que yo recuerde en que comía o dejaba de comer. Ya no sé. Pero fueron muchos años, cuando menos sí, expuestos en el libro del cielo, en que ella no comía y nada más era la Eucaristía. Después, ¿qué pasó? No sabemos, pero hubo una temporada en que comía demasiado. Y entonces le pregunta a Jesús, y Jesús, la respuesta es esta. Le dice, mira, en un principio, o sea, lo primero quería asegurarme de ti y quería que confiaras plenamente en mí, que solo yo basto para todo. Y aparte, el hecho de el sacrificio de privarte del alimento. Ahora, el uso de los bienes naturales en mi voluntad ya no me da celos, porque antes me daba celos porque era de tu voluntad. Pero ahora sé que lo que hagas, lo haces porque es mi voluntad y eso ya no me da celos. No es el hecho de no comer lo que Jesús buscaba. Lo que Jesús buscaba era la anulación de la necesidad o del deseo de comer, pero por la voluntad humana. Y afirmarle que solo Él es suficiente para todo. En el Evangelio hay algo más o menos similar. Cuando está Jesús con Fotinayo, Fotinaí, la samaritana. La samaritana. O sea, los apóstoles no estaban, está Jesús en un pozo, llega la samaritana, o sea, empieza una plática y total que la convierte, se va y llegan los apóstoles y le llevan de comer. Y entonces Jesús le dice que no, que ya comió. Y entonces dice, bueno, ¿qué habrá comido? Dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es similar algo a esto que está diciéndole a Luisa, ¿no? Dice, ¿cómo se explica el tiempo si en el cielo es un presente perfecto? Bueno, el tiempo es relativo. El tiempo no existe. El tiempo no existe. Es relativo al movimiento. O sea, el tiempo se basa en movimiento. En nosotros aquí en la Tierra lo basamos en el movimiento de la Tierra, del planeta, alrededor de su propio eje o alrededor del Sol. O sea, mientras le da la vuelta al Sol. Pero los tiempos son relativos, digo, porque en otros planetas, dependiendo de la distancia, la cantidad que se necesita para dar la vuelta al Sol es mucho mayor que la cantidad que se necesita aquí. O sea, un año en Plutón no es lo mismo que un año en la Tierra. Un año en la Tierra no es lo mismo que un año en Mercurio. O sea que no existe el tiempo. El tiempo es relativo. Entonces Jesús nos dice que, por ejemplo, la vida del hombre se basa en actos, no en años. O sea, Dios creó determinado número de actos para cada uno de nosotros y estamos consumiendo esos actos y en el momento que se terminen los actos, en ese momento termina nuestra vida. No es en años.
no sé qué más decir. O sea, el tiempo no importa. Sí. O sea, hay mujeres que 5 años les dura un año nada más, porque cumplen cada 5 años. De nuevo. En la eternidad están las mujeres, ¿no? Entonces, Un chascarrillo, otro chascarrillo de Alejandro. Bueno, yo he visto. No, está bien, perfecto. Así que no nos apuremos por el tiempo. No. Dice, en el volumen 8, lectura 61, ¿por qué Jesús le dice a Luisa que por cuanto más sea prepotente y avara en el exigir, más le dará gusto? Vamos a leer un poquito antes, sí, porque es interesante e importante esta pregunta. A ver, Ale. en el volumen 8, lectura 61, de enero 22 de 1909, dice Luisa, agrego que mientras escribía pensaba entre mí otra tontería. Cuando esté en el cielo, mi amado Jesús, sentirás enfado de haber contraído tantas deudas conmigo, mientras que si vienes aquí quedando yo deudora, tú que eres tan bueno, en el primer encuentro que tengamos me perdonarás todas mis deudas, pero yo que soy mala no lo haré, me haré pagar aún un respiro de espera. Pero mientras esto pensaba en mi interior, me ha dicho, hija mía, no sentiré enfado, sino contento, porque mis deudas son deudas de amor. Y deseo más ser deudor que tenerte como deudora mía, porque estas deudas que contraigo contigo, mientras son deudas para mí, serán prendas y tesoros que conservaré en mi corazón eternamente, que te darán el derecho de ser amada por mí más que a los demás, y esto será una alegría, una gloria de más para mí, y tú tendrás pagado aún el respiro, el minuto, el deseo, el latido, y por cuanto más seas prepotente y avara en el exigir, más me darás gusto y más te daré. ¿Estás contenta así? Creo que con esta lectura así, ya un poquito más extensa, medio se entiende, ¿no? Está hablando de cuando el alma llega al cielo. Está hablando de las privaciones que Luisa sufrió de la presencia, o sea, sensible de Jesús, de las esperas que tuvo que sufrir Luisa y que se traducían en sufrimiento para ella, un sufrimiento de amor, de vida, porque ella sentía que le faltaba la vida, o sea, al no tener la presencia sensible de Jesús. Vamos a recordar que cada vez que la criatura hace actos en la divina voluntad, son semillas divinas. Cada semilla, o sea, va a generar una vida divina y cada semilla va a florecer en el cielo, pero con nuevas, siempre dice nuevas gracias, nueva belleza, nueva potencia, nueva santidad. O sea, es la divinidad sacando de su interior cosas que no ha sacado, que no ha manifestado. Y recordemos que Dios es infinito. Por lo tanto, todas las prerrogativas de Dios son infinitas. Entonces va a ir manifestando esto. Y entre más manifieste, entre más le dé a la criatura, más tendrá la criatura que darle a él. O sea, no es nada más el hecho de dar, que para Dios, para Jesús, el dar es necesario. O sea, el amor es siempre extensivo, difusivo, no es inclusivo, sino al contrario, es hacia los demás. Por lo tanto, cuando Dios no ama, cuando Dios no tiene a quien amar, Dios se siente casi podríamos decir sufriendo, porque tiene el impedimento de poder externar todo lo que él quisiera. Cuando le dice a Luisa que será prepotente y avara, esto es interesante. ¿Por qué prepotente? ¿Qué quiere decir prepotente? Alguien que se impone, alguien que dice esto y eso debe ser porque él tiene
el mando, el puesto adecuado para mandar, en fin. Y recordemos que cuando Luisa tiene esa prerrogativa de pedir, en ese momento es Dios mismo quien está pidiendo. No es Luisa, es la divina voluntad, es Jesús mismo quien se está pidiendo. Es prepotente sobre Dios mismo. Incluso llega a decir que se impone sobre Dios. En avara, sí, ¿qué quiere decir avara? ¿Alguien que acumula riquezas? Sí, pero No. si lo vemos, bueno, si vemos lo que es avaro en el diccionario, tiene varias acepciones, pero una de ellas es la persona que quiere más, que atesora. Y lógico, Luisa quiere amor, Luisa quiere ser amada por Jesús, pero quiere ser amada con amor nuevo, con amor nuevo que tenga nuevas prerrogativas y nuevos atributos. Entonces está queriendo tener más, pero está queriendo tener más para ser amada más y para poder amar más a Jesús, a la divinidad. Entonces, prepotente porque es Dios mismo pidiéndose a través de ella. Avara porque quiere que le den más para poder amar con mayor intensidad. Terminamos, ¿Sí? doctor. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sus preguntas. Y le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro con sus chascarrillos. Muchas gracias. Y Gracias, a París, Ale. ¿sí? Gracias, París. Y sobre todo a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Les agradecemos mucho a quienes nos escriben desde España, Arizona, Ecuador, Canadá, Yucatán, Francia, Monterrey, Hidalgo, Costa Rica, Toluca, Colombia, Argentina, Irlanda, Uruguay, Paraguay y Australia. Gracias, amigos. Hasta luego.